Bueno, en principio no sé cuál es la razón de colocar a un personaje que no ha sido encontrado todavía culpable, que afronta un proceso judicial con personas que ya tienen una sentencia o varias sentencias condenatorias firmes. Pero lo más preocupante parece ser la proximidad de Gregorio Santos, procesado por delitos de corrupción, con alguien que ha sido ya condenado por un delito de lesa humanidad, un delito contra los derechos humanos, y que además pues, ha conocido perfectamente a Gregorio Santos en Cajamarca, siendo este sujeto, me refiero a Telmo Hurtado, ¿no? Un perseguidor implacable de las rondas campesinas a las que pertenecía el mismo Gregorio Santos. Eso me parece, por decirlo menos, inconveniente. Pero si quisiéramos pensar mal, digamos, tendríamos que saber que, o pensar por lo menos que hay una intención, sí, de colocarlo en condiciones inaceptables. Bueno, es difícil que él pueda ejercer el cargo para el cual ha sido elegido, es decir, ahora mismo afronta una prisión que, siendo preventiva, es igualmente efectiva. Sin embargo, yo quiero señalar que me parece absolutamente discutible, ¿no?, que él se haya decretado una prisión preventiva, porque la prisión preventiva tiene algunos elementos necesarios para su configuración, para esa decisión, y están en el orden, ninguno está en el orden de ni siquiera de la sospecha de culpabilidad o de una mayor intensidad de pruebas que permitan prever una responsabilidad penal. La prisión preventiva es una medida cautelar, es decir, tiene que ver básicamente con la posibilidad o la imposibilidad o el resguardo de que una persona pueda permanecer afrontando una investigación sin que eluda la justicia. Y creo que en la medida en que él había sido elegido presidente, se presentó a las elecciones para el gobierno regional de Cajamarca y había asistido además a todas y cada una de las diligencias a las que fue citado, quedaba claro que no había una intención o un riesgo de fuga, que es uno de los elementos necesarios para determinar si hay o no lugar a una prisión preventiva. Yo creo que es absolutamente discutible la decisión del Poder Judicial en este caso de decretar esa prisión preventiva. Yo creo que cualquier sujeto que esté, que sea sospechoso de haber cometido un delito de corrupción tiene que ser investigado. Eso es una premisa. Pero al mismo tiempo creo que hay una serie de elementos que abren serias suspicacias respecto de una diferencia que se ha hecho con el procesado Santos con otros procesados. Por ejemplo, en el caso de Santos, el caso pasó de inmediato a este subsistema supranacional, es decir, el caso vino a Lima, antes del caso de César Álvarez, que era un caso probablemente mucho más emblemático, mucho más importante en términos de elementos probatorios que vinculaban a Álvarez con una red criminal. Entonces no se explica, la verdad, la diferencia entre uno y otro, por ejemplo. No se explica por qué tampoco se le trató igual que al presidente del gobierno regional de Loreto, que es igualmente un sujeto imputado por delitos de corrupción, con una cantidad de medios probatorios que podrían dar suficiencia respecto de una sospecha, por lo menos, de culpabilidad. En el caso del señor Santos, pues, ha seguido un camino distinto, ¿no? El caso de Gregorio Santos ha seguido un camino que no ha sido necesariamente el de estas otras personas, ¿no? Y eso podría, como decía, abrir suspicacias en ese sentido. Doctor, que quede, si es que tú autorizas la utilización de este video, la publicación de este video, ¿sabes? Listo, muchas gracias.